Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Paula Gago, les doy la bienvenida a un espacio geográfico y en la entrega de hoy les quiero hablar acerca de la cobertura mediática de la Guerra de Malvinas. En el campo de los estudios de comunicación y aquellos puntualmente que se centran en el rol de la prensa y la cobertura que realizó de la Guerra de Malvinas, predomina, digamos, la tendencia que confirma que los medios de comunicación adoptaron un tono exitista o triunfalista. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la primera etapa, desde la primera línea que le dedicaron al conflicto bélico, los medios de comunicación sostenían que la Argentina ya había recuperado las islas desde el mismo momento en el que habían desembarcado y que iban ganando, y que era inevitable que las Malvinas iban a ser de la Argentina. Lo cierto es que, si bien, digamos, gran parte de los medios de comunicación en ese entonces funcionaron de esa manera, ¿sí? No hubo una única cobertura sobre la guerra. Y es muy interesante porque cuando uno analiza la prensa del momento, se encuentra con medios que, aún apoyando a la dictadura, mostraron un medido entusiasmo en relación al conflicto bélico. En esta entrega yo les quiero hablar puntualmente de 3 revistas centradas en cuestiones políticas y económicas que, digamos, en ese momento, en 1982, los podemos pensar como medios influyentes, digamos, porque tenían un público, digamos, adepto y que gustaba, ¿sí?, del consumo de este tipo de productos culturales como eran las revistas. Es más, en la época de la guerra, durante la contienda de la guerra, en los kioscos de diario de la ciudad de Buenos Aires, que se ubicaban en las calles Florida, digamos, y Lavalle, los oficinistas, cuando, digamos, hacían un corte para ir a almorzar o cuando se iban de sus trabajos, se reunían en las paradas de los diarios para hojear, por decirlo de alguna manera, las tapas de los diarios y también de las revistas. O sea que eran, digamos, productos culturales que realmente se consumían en ese momento y que tenían un rol importante en la formación de la opinión pública. Esto hoy en la actualidad obviamente se ha modificado, pero en ese entonces las revistas realmente funcionaban como, podríamos decir, actores políticos en el sentido de que tenían una influencia interesante en el proceso de formación de la opinión pública y aún más como órganos de información en un contexto de guerra. Hoy puntualmente les voy a hablar de 3 revistas. Extra, fundada por Bernardo Neustadt, periodista, digamos, argentino que tuvo mucha influencia en la opinión pública con un estilo muy controvertido. Esta revista la fundó en el año 1965. También les voy a hablar de Redacción, que es una revista que aparece en 1973 y la fundó el periodista Hugo Gambini, conocido por su ferviente antiperonismo que no ocultaba justamente en sus líneas editoriales, por el contrario, digamos, era como bastante explícito en este sentido. Y en tercer lugar, la revista Somos, de la editorial Atlántida, editorial que apoyó, digamos, también con mucho ahínco y de manera explícita a la última dictadura y fundamentalmente en estas 2 grandes líneas que podríamos definir, la denominada, digamos, lucha antisubversiva y la política económica desarrollada por Martínez de Oz. Estas 3 revistas, Extra, Somos y Redacción, tenían una circulación dispar y frecuencia dispar. Extra y Redacción eran de publicación mensual, mientras que Somos era de publicación semanal. Y la circulación, esto es, el número de ejemplares que vendían mensualmente, variaba de una publicación a la otra. La que más vendía sin duda era Somos, que en la época de la guerra llegó a vender algo así como 60.000, 70.000 ejemplares por mes, que es mucho para una revista de esas características, mientras que Extra y Redacción aproximadamente rondarían los 20.000 ejemplares y algo más, digamos, en los momentos donde, podríamos decir, donde en los momentos más, digamos, complejos de la contienda de la guerra, bueno, digamos, ahí es cuando deben haber alcanzado probablemente un mayor número de ventas. Y lo postulo en potencial porque no hay datos oficiales. Sí, estos datos los fui reconstruyendo a partir justamente de ir leyendo distintos tipos de trabajos que van aproximadamente referenciando la cantidad de ejemplares que vendían estas publicaciones. Bien, ahora pasando
en lo concreto a cuál fue el comportamiento enunciativo que tuvieron estas revistas en relación a la contienda de la guerra. Lo que yo quiero es rápidamente comentarles cómo fue que cubrieron la guerra y juntos ver, pensar, ¿sí?, y reflexionar acerca de lo que les mencionaba al comienzo. No todos los medios de comunicación tuvieron una misma mirada sobre la guerra. Y es más, aquellos medios que simpatizaban con la dictadura mostraron un medido entusiasmo. Y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar voy a empezar por la revista Extra, que como les mencionaba, su director y su fundador era el periodista Bernardo Neustadt. Esta revista, el primer editorial, digamos, que le dedica a la guerra lo titula La Segunda Reconquista. Es una revista que en un primer momento rescata lo que podríamos denominar la cuestión Malvinas, esto es el entramado histórico, político, jurídico, y básicamente entiende que este desembarco, digamos, de las tropas argentinas en las islas lo tendríamos que comprender como una segunda reconquista y plantea la cuestión Malvinas justamente como un caso de colonialismo. A medida que empieza a avanzar la contienda, ya en el mes de mayo, la revista Extra empieza a posicionarse como un comentador analítico de lo que ocurría, digamos, empieza como a tomar distancia y a posicionarse desde un lugar de enunciador, comentador analítico, que empieza a preocuparse por las consecuencias económicas y políticas de la guerra para el país. Y ya hacia junio, digamos, cuando la derrota era inminente, sin ningún tipo de autocrítica, la revista se posiciona a favor de una salida, digamos, republicana y democrática, digamos, y terminar con con esta experiencia, digamos, que la dictadura había llevado a cabo durante los meses de abril y junio del 82. La revista Redacción, por su parte, de Hugo Gambini, es una revista que la primera etapa que le dedica al conflicto lo titula de manera, digamos, en tono de exclamación, no pasarán. También hace referencia justamente a la cuestión Malvinas desde el punto de vista histórico, jurídico, político, reivindica la soberanía del país sobre, digamos, los territorios insulares y básicamente lo que diferencia a Redacción de Extra es el tono por demás de exitista y exaltado. No pasarán, así reconquistamos las Malvinas, son algunas de las expresiones que se utilizan, digamos, en la primera cobertura, en el primer número dedicado a la guerra. Gambini mantiene este estilo exitista a lo largo de todos los meses en los que dura la guerra y digamos que apostó hasta el último momento a que realmente en la guerra Argentina saliera victoriosa porque, digamos, de alguna manera, orientado por su ferviente antiperonismo, él apuntaba a que si salíamos victoriosos de esa guerra, se podría llegar a consolidar algún tipo de poder en torno a las Fuerzas Armadas, concretamente en torno a la figura de Galtieri, que pudiera ser superadora, digamos, del peronismo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con la revista Somos? La revista Somos, como les mencionaba, era de la editorial Atlántida, una editorial, digamos, que apoyó con ahínco a la dictadura militar, y puntualmente en el caso de Atlántida se da un caso, digamos, muy particular. Atlántida tenía, entre otras publicaciones, Somos, que es de las que les voy a hablar ahora, y la revista Gente. La revista Gente, sí que es una revista de información general, podríamos decir, durante los meses en los que duró la guerra, se orientó pura y exclusivamente a la cobertura de la guerra y adoptó por demás un discurso exitista, digamos, y triunfalista, y apeló mucho al documento fotográfico, ¿no?, para mostrarnos las imágenes de la guerra y cómo los soldados iban conquistando paso a paso el territorio. Bueno, este tono exaltado y exitista que tenía Gente no era exactamente el posicionamiento enunciativo que podíamos ver en Somos. ¿Sí? Y esto pasa todo dentro de una misma empresa editora. Es interesante ver cómo dentro de una misma empresa editora hay distintas, inclusive, miradas acerca de la guerra. En el caso de Somos, la primera etapa dedicada al conflicto se presentó como una interrogación. ¿Las Malvinas valen una guerra? En el caso de Somos, no es que se desconocía lo que podríamos denominar la causa Malvinas, esto es, digamos, los sentimientos que despierta este tema de Malvinas para la sociedad argentina o el lugar que ocupa en el imaginario argentino el tema de las Malvinas. Somos no desconocía eso, como tampoco desconocía la cuestión Malvinas, esto que les mencionaba antes, el entramado histórico, político, jurídico, etc. Sin embargo, el objeto de preocupación de Somos desde el
el primer número dedicado a la revista, era la cuestión económica y, por supuesto, las consecuencias políticas. Para resumir el posicionamiento de la revista en relación a la guerra, podríamos decir que adoptó un medido entusiasmo, ¿sí? En donde por un lado, por supuesto, reconocía, digamos, la importancia que tenía, como les decía antes, el tema para la sociedad argentina y, digamos, el derecho de Argentina a reclamar por la soberanía de esos territorios, pero sin embargo, esta guerra implicaba una debacle para la economía argentina y atentaba, por decirlo de alguna manera, contra las arcas fatigadas de Alemán. Así lo plantea la revista. La revista Somos, desde septiembre de 1976 que aparece, se manifestó a favor de dos temas cruciales. Manifestó su apoyo a lo que en ese entonces se llamaba la lucha antisubversiva, pero además apoyó la línea económica de Martínez de Hoz, con lo cual, hacia 1982, una guerra atentaba contra todo ese proyecto que se había montado en el 76 y obviamente iba a atentar contra cualquier intento de Alemán por reflotar, digamos, esa línea económica. Insisto, si bien no es que se desconocía la cuestión territorial y demás, no es algo que ocupe el centro de atención, ¿sí?, de la revista Somos. Básicamente, ¿sí?, a partir de esta rápida exposición que les realicé, lo que les quise contar es que dentro de la cobertura mediática que se realizó en relación a la guerra, no hubo una cobertura monolítica. ¿Qué quiero decir con esto? No hubo una única mirada sobre Malvinas, ¿sí? Hubo una multiplicidad de voces dentro del campo mediático, inclusive en aquellos medios que digamos, que no escondían, vamos a decirlo así, su apoyo a la dictadura. Por eso, cuando pensamos en el rol de la prensa en relación a la última dictadura y concretamente en relación a la Guerra de Malvinas, podríamos decir que la cuestión es mucho más compleja que lo que se plantea en algunos estudios, en donde simplemente se cae en la típica, digamos, en el típico, digamos, análisis que se apunta que los medios fueron todos exitistas. Claro, una parte de los medios tuvo ese comportamiento enunciativo, pero no todos, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya resultado significativa mi exposición. Los invito desde ya a que sigan viendo los videos que vamos a ir subiendo en el canal de YouTube de Un Espacio Geográfico y no se olviden, por supuesto, de visitar la web www.unespaciogeográfico.com. Que sigan bien.